la promesa para quienes eligen la verdad. Y si tú estás dispuesto a cerrar toda puerta equivocada, a derribar toda mezcla y a caminar con un corazón íntegro, prepárate, porque cuando hay limpieza, hay gloria, y donde hay gloria, hay vida. Pero todo comenzó en una oración al amanecer del alma de Ana. Cuando aún no tenía nada, oró como si ya lo hubiera recibido. Cada mañana que tú decides orar por tu hijo, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás actuando por fe, declarando lo que todavía no se ve. Estás creyendo que ese hijo que tal vez ahora no escucha, que se revela, que parece indiferente, un día será un instrumento de Dios. Y lo haces sin garantías visibles, pero con una certeza espiritual que nace del amor y de la fe. Eso es lo que mueve el cielo, no las oraciones perfectas, sino las que brotan del corazón de quien cree en lo que aún no ha visto. La oración matutina también enseña disciplina espiritual. Cuando un niño ve a sus padres comenzar el día orando, aprende que Dios va primero. Aprende que hay un orden en la vida y que antes de enfrentarse a cualquier cosa, se debe consultar al Creador. Aunque no lo diga con palabras, aunque parezca distraído, algo se siembra en su espíritu y eso florece con el tiempo. Porque Dios honra la semilla y la semilla más pura es la que se planta en la mañana, cuando todo está en calma, cuando no hay distracciones, cuando el alma está dispuesta. Jesús no solo oraba temprano, también enseñaba temprano. En Lucas 21:38 leemos: y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Eso nos dice que el pueblo tenía una expectativa espiritual al comenzar el día. Hoy nosotros debemos recuperar esa expectativa, esperar que algo divino suceda por la mañana, que al abrir los ojos no solo veamos luz natural, sino señales espirituales. Y esas señales muchas veces llegan cuando tú intercedes por tu hijo, cuando oras que Dios le hable, que lo cuide, que lo use. Porque cada día es una oportunidad para que el Espíritu Santo haga algo nuevo en ellos. A veces los padres se sienten impotentes. Ven que sus hijos están expuestos a ideologías, a tentaciones, a ambientes dañinos. Pero hay algo que ningún sistema puede bloquear: la oración. No importa cuán lejos esté tu hijo. No importa si ya no vive contigo. No importa si incluso ha cerrado su corazón. Tu oración aún puede alcanzarlo. Porque la oración no conoce de distancias. No respeta muros. No necesita permiso. Viaja más rápido que cualquier mensaje, más profundo que cualquier consejo. Es invisible, pero poderosa. Y cuando se hace al comenzar el día, se convierte en una llave que abre puertas que estaban cerradas. Muchos testimonios de transformación espiritual comienzan con una madre que oraba cada mañana, con un padre que nunca dejó de clamar al amanecer. Tal vez el hijo se desvió, se perdió, se envolvió en cosas oscuras, pero la oración lo sostenía, lo seguía. Era como una sombra luminosa que lo perseguía aún en la oscuridad. Y un día esa oración lo encontró, lo quebrantó, lo trajo de vuelta, porque eso es lo que hace la oración matutina: persiste, no se olvida, y un día da fruto. Cuando Dios instituyó el maná para el pueblo de Israel en el desierto, lo hacía caer cada mañana, pero había una instrucción clara: debían recogerlo temprano, antes de que el sol lo derritiera. Si no lo hacían, lo perdían. Eso nos enseña que hay bendiciones específicas que solo se reciben si se buscan temprano. El maná espiritual que tú puedes derramar sobre tus hijos tiene un momento preciso: el inicio del día. No dejes que se derrita, no dejes que se pierda. Recógelo con tus palabras, preséntalo delante del trono
con tu oración. Si supieras lo que ocurre en el cielo cuando tú nombras a tu hijo en oración por la mañana, no dejarías pasar ni un día sin hacerlo. Porque en ese instante los ángeles toman nota, el Espíritu Santo se activa y el enemigo tiembla. Porque sabe que un hijo cubierto al amanecer es difícil de tocar durante el día. No significa que no habrá desafíos, pero sí significa que no estará solo. Estará acompañado por una promesa viva, por una palabra profética, por la voz de un padre o una madre que decidió ponerse en la brecha antes de que el mundo lo hiciera. Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos un hombre que levantara un muro y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Hoy Dios sigue buscando intercesores. Alguien que se levante temprano, no para resolver sus propios problemas, sino para orar por alguien más. Tus hijos necesitan ese muro, necesitan esa brecha, y nadie puede ocuparla mejor que tú. No esperes a que el día te atropelle, no permitas que el enemigo tome la delantera. Comienza tú, levántate antes, ora primero, nombra a tu hijo con amor, con autoridad, con fe. Declara que este será un día donde verá la mano de Dios, donde caminará en sabiduría, donde será protegido de todo mal. Hazlo cada día, incluso cuando no veas resultados inmediatos, porque los cielos registran cada palabra y a su tiempo darán fruto. La mañana no es solo el inicio de un día, es la plataforma para lanzar palabras de vida, es el altar donde se presentan las futuras decisiones, es el instante donde puedes cambiar el curso de todo con una simple oración. No subestimes ese momento. Aprovéchalo. Porque cuando un padre ora al amanecer, el cielo escucha. Y cuando el cielo escucha, todo puede cambiar. Cuando el día termina, no solo cae el sol. También se abren puertas invisibles donde lo no resuelto puede transformarse en carga y lo no protegido en vulnerabilidad. El anochecer en la dimensión espiritual no es un simple cierre, es un umbral, un momento de transición donde las almas, especialmente las de los niños y jóvenes, quedan expuestas a lo que ocurrió durante el día y a lo que el enemigo intenta sembrar durante la noche. Por eso, orar en la noche no es una opción, es una necesidad espiritual. Es en ese espacio de recogimiento donde Dios espera que los padres se levanten, no con preocupación, sino con autoridad. Porque las últimas palabras del día tienen tanto poder como las primeras. En Salmo 4:8 leemos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo no describe una emoción, sino una promesa activada por la fe. El salmista entendía que la confianza en Dios no nacía de las circunstancias, sino de una entrega deliberada al final del día. La noche representa un territorio donde lo espiritual se intensifica. Mientras los cuerpos descansan, el alma sigue activa. Las Escrituras revelan que fue durante la noche que muchos encuentros con Dios ocurrieron. Fue de noche cuando Jacob luchó con el ángel. Fue de noche cuando el ángel pasó por Egipto. Fue de noche cuando Dios habló en sueños a José. Y fue de noche cuando Jesús fue entregado. Estos eventos no son simples coincidencias. Indican que la noche es un campo donde se libran batallas que no se ven con los ojos naturales. Es en la noche donde se manifiestan muchas veces los miedos, las dudas, las tentaciones que fueron sembradas durante el día. Por eso, cuando un padre ora por su hijo al anochecer, está estableciendo un cerco, está cerrando puertas, está sellando con la sangre del Cordero el umbral espiritual de su familia. La oración nocturna tiene una dimensión protectora, no solo calma, también limpia. Es el momento de revisar espiritualmente el día vivido, de cancelar toda palabra dicha en ira,
todo pensamiento equivocado, toda semilla que no provino de Dios. El padre o la madre que se levanta al final del día para cubrir en oración a sus hijos está tomando una posición sacerdotal, no como quien reacciona al caos, sino como quien lo previene. El Salmo 91, uno de los pasajes más poderosos sobre protección, comienza con una declaración que solo cobra sentido en la intimidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita ni el que ocasionalmente recuerda a Dios. Habitar implica permanencia. Y el abrigo no se busca solo en la tormenta, sino también en la calma, especialmente al final del día, cuando el alma necesita ser cubierta antes de que el cuerpo duerma. El anochecer también es el tiempo para declarar sobre el descanso de los hijos. El sueño, según la Escritura, es una bendición que debe ser recibida en paz. En Proverbios 3:24 se afirma: cuando te acuestes, no tendrás temor, y tu sueño será grato. Esta promesa no es automática. Se activa con fe, se sella con oración. Un hijo que duerme sin haber sido cubierto en oración está vulnerable a los residuos espirituales del día. Puede ser ansiedad, tristeza, confusión, inseguridad. Por eso, la oración antes de dormir no debe ser un ritual superficial, sino un acto consciente de entrega. Es el momento donde el padre o la madre se convierte en centinela, no con armas humanas, sino con palabras ungidas que construyen muros invisibles alrededor del alma de su hijo. En la Biblia los sacerdotes debían ofrecer incienso continuamente, mañana y tarde, no porque Dios necesitara fragancia, sino porque el incienso representaba las oraciones del pueblo. En Éxodo 38 se instruye: y cuando Aarón encendiere las lámparas al anochecer, ofrecerá el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Este acto se realizaba al anochecer, es decir, había una orden espiritual que marcaba la noche como momento clave para levantar clamor. Cuando tú oras por tu hijo al final del día, estás ofreciendo ese incienso. Estás cumpliendo una función que conecta con un patrón celestial, porque las lámparas se encendían para disipar la oscuridad y el incienso subía para atraer la presencia de Dios. La noche también es el escenario donde las decisiones del día se asientan. Si un hijo vivió una decepción, una tentación o un conflicto, ese peso no desaparece al dormir. Se queda y muchas veces se convierte en un terreno fértil para la confusión. Pero cuando hay oración, ese terreno se transforma. Lo que era angustia se convierte en descanso. Lo que era temor se convierte en paz. La oración actúa como una redención diaria, como un filtro que purifica la mente y el espíritu antes del reposo. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este guardar no es pasivo, es una protección activa que se manifiesta cuando elevamos nuestras súplicas sinceras, especialmente en la noche. Cuando un hijo duerme después de haber sido bendecido en oración, su alma queda marcada. No se trata de una fórmula, se trata de una presencia. La presencia de Dios no solo acompaña durante el día, también vela durante la noche. El Salmo 121:4 afirma: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta es una verdad que sostiene el alma del intercesor. Aunque tú duermas, Dios no lo hace, pero Él responde a la oración. Y si has entregado el corazón de tu hijo al terminar el día, puedes dormir confiado, sabiendo que el cielo ha recibido tu súplica y que su espíritu vigila lo que tú no puedes controlar.
El anochecer es también una oportunidad para enseñar el perdón. Muchos hijos acumulan rencor, frustración o vergüenza durante el día. Pero cuando un padre ora con ellos o por ellos al final de la jornada, se abre un espacio para que esos sentimientos no se conviertan en raíces. Efesios 4:26 aconseja: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este principio es vital, porque lo que se duerme sin resolver se profundiza. Y lo que se cubre con oración se sana. Al orar, estás limpiando el campo del alma de tu hijo, para que ninguna cizaña crezca durante la noche. También es en el anochecer donde se puede declarar proféticamente el día siguiente. El Padre Espiritual no solo bendice el cierre del día, sino que anticipa el nuevo. Como en Génesis, donde cada día terminaba con la frase: y fue la tarde y la mañana. La tarde era el inicio de un nuevo ciclo. Esto nos enseña que no debemos esperar a que amanezca para declarar bendición, sino hacerlo desde la noche. Así como Dios habló luz antes de que hubiera amanecer, así también tú puedes hablar sobre el nuevo día de tu hijo antes de que comience. Puedes declarar que se levantará con sabiduría, con dirección, con fuerza, que caminará en obediencia, que será preservado del mal. Y estas palabras, dichas de noche, actúan como una siembra que florece al amanecer. En el mundo espiritual, lo que no se cubre con oración queda expuesto. Por eso la cobertura nocturna no debe ser vista como una opción secundaria. Es tan fundamental como la del amanecer y debe realizarse con la misma intensidad, con la misma fe, con la misma entrega. Cuando un padre eleva su voz al cielo al final del día, no está repitiendo lo que ya dijo en la mañana. Está completando un ciclo. Está confirmando que Dios estuvo presente y sigue estando. Está testificando que aunque la oscuridad cae, la luz de Dios no se apaga. Está recordándole al mundo espiritual que su casa pertenece al Señor, que sus hijos están consagrados, que la noche no es un territorio del enemigo, sino un lugar donde Dios también gobierna. La noche no debe ser temida, sino gobernada espiritualmente. Y eso se logra a través de la oración. No con temor, sino con autoridad. No con desesperación, sino con convicción. Porque quien ora, sabiendo a quién pertenece, ora con poder. El Padre que eleva su clamor al final del día no necesita grandes palabras. Solo necesita una fe firme. Una fe que declare, como en el Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Esa es la oración que transforma una noche común en una noche de cobertura divina. Dios espera ese clamor, lo anhela, porque es en ese momento cuando se revela el amor más puro. El amor que no duerme sin antes asegurar que sus hijos están rodeados por la gracia y la protección celestial. Esa oración que no pide por uno mismo, sino que entrega el alma de otro al Creador. Esa oración que sube como incienso y desciende como paz. Cuando tú oras por tu hijo al anochecer, no estás terminando un día, estás activando la intervención divina para lo que sigue. Estás sellando cada pensamiento, cada emoción, cada palabra recibida durante la jornada. Estás diciendo: este hijo no duerme solo, está bajo la sombra del Altísimo. Y esa declaración, sostenida con fe, tiene un poder que trasciende los sueños, los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Así como el día tiene un principio, también debe tener un final consagrado. La noche no es el abandono del control, sino el acto de confiar en Dios lo que no puedes vigilar. Es el momento de depositar a tus hijos en las manos del Padre que nunca duerme. Y cuando lo haces, algo cambia. El hogar se transforma en santuario, la habitación se convierte en altar y el silencio de la noche se llena con la presencia del que guarda en secreto a quienes son amados por Él.
Hay momentos en el día que parecen insignificantes, espacios breves entre una actividad y otra que rara vez reciben atención espiritual. Pero en el diseño de Dios nada está colocado al azar. Cada transición, cuando un hijo sale de casa, cuando vuelve del colegio, cuando cambia de un ambiente a otro, es un instante que puede ser aprovechado como un umbral de bendición. No se trata de buscar rituales complejos, sino de comprender que estos espacios son puertas que pueden abrirse a la intervención divina si se activan con oración. En Deuteronomio 11, 19 a 20, el Señor instruyó al pueblo: las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí no se está hablando solo de enseñanza, sino de cobertura espiritual continua. Las puertas, en la simbología bíblica, representan lugares de tránsito y decisión. Y es precisamente allí donde la oración se vuelve estratégica. Cuando un hijo cruza el umbral de su hogar para enfrentar el mundo exterior, lleva consigo no solo una mochila, sino también una carga emocional, mental y espiritual. Esa entrada o salida no debe tomarse como un gesto común, es un punto de partida. Es el instante exacto donde el padre o la madre puede declarar palabras que actúan como un escudo. No se necesita un largo discurso. Basta con una frase ungida por fe: el Señor te guarda al salir y al entrar, como dice el Salmo 121, 8. Esa oración, aunque breve, marca, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, se activa, se queda, trabaja en lo invisible. Las transiciones del día revelan la vulnerabilidad del corazón. Un niño que entra a casa después de haber sido rechazado, burlado, presionado en la escuela, no siempre lo dice con palabras, pero su alma lo carga. Un joven que se prepara para salir enfrenta pensamientos, temores y decisiones internas que nadie más puede ver. En esos momentos, la oración de un padre tiene el poder de actuar como antídoto. Puede desactivar la ansiedad, puede iluminar la confusión, puede preparar el terreno para lo que está por venir. No es necesario esperar a que haya una crisis para orar. Estos pasajes cotidianos son precisamente el lugar donde más se necesita intercesión. La Biblia está llena de momentos en los que Dios interrumpió una transición para intervenir. Fue en el camino a Damasco que Saulo de Tarso fue transformado en Pablo. No estaba en una iglesia ni en un tiempo de oración formal. Estaba en movimiento. Y en ese movimiento Dios habló. Eso nos enseña que no hay momento incorrecto para clamar. Que el trayecto, el pasaje, el entre, también le pertenece a Dios. En Éxodo 13, 21 a 22 vemos cómo Dios mismo guió al pueblo de Israel en sus trayectos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. No se limitaba a estar con ellos cuando acampaban. Su presencia se manifestaba mientras se movían. De igual manera, los padres deben entender que orar durante las transiciones es invitar al Espíritu Santo a caminar con sus hijos, a ser esa nube protectora que los guía cuando sus pies pisan territorio incierto, ¿no? Los momentos de transición no solo ocurren físicamente, también hay transiciones internas, cambios emocionales, nuevas etapas, decisiones importantes. Cuando un hijo entra a la adolescencia, cuando deja la infancia, cuando enfrenta cambios de grupo, de intereses, de identidad, todo eso son transiciones. Y cada una de ellas es una oportunidad para orar de forma intencional. No es necesario que el hijo lo entienda en su totalidad. Lo importante es que lo reciba, porque la oración pronunciada con convicción penetra incluso donde la lógica no llega.
En Isaías 30:21 encontramos una promesa que revela el corazón de Dios para estos momentos. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ese susurro de dirección muchas veces es la respuesta a una oración hecha en silencio, mientras el hijo sale por la puerta. Las puertas de la casa no son solo estructuras físicas, son portales de autoridad. Cuando un padre ora al ver a su hijo cruzar el umbral, está ejerciendo gobierno espiritual, está declarando que su casa está bajo un pacto y que quien entra y sale no lo hace solo, sino bajo una cobertura. Esto conecta directamente con la sangre del Cordero aplicada en los dinteles durante la Pascua en Éxodo 12. El ángel de la muerte pasó por Egipto, pero no tocó las casas marcadas. Hoy no se necesita sangre literal, pero sí se necesita oración con autoridad. Una oración que diga: esta entrada está consagrada, todo lo que cruza por aquí será tocado por Dios. Esa declaración hecha con fe cambia la atmósfera espiritual del hogar. Cada cambio de actividad, cada traslado de un lugar a otro representa una ocasión donde el alma puede ser afirmada o confundida. Un padre atento no subestima esos momentos. No espera solo los grandes eventos. Sabe que las decisiones más críticas muchas veces nacen en el silencio de los trayectos. Jesús mismo, en sus caminatas, realizaba enseñanzas transformadoras. En el camino a Emaús, 2 discípulos que iban desalentados encontraron revelación cuando Jesús se les unió, aunque no lo reconocían al principio. Fue en esa transición, no en un templo, donde el fuego de la palabra ardió en sus corazones. Esto demuestra que Dios se manifiesta en el camino, en lo cotidiano, si alguien está dispuesto a invitarlo mediante la oración. Cuando un hijo se sienta en un autobús, entra a un salón de clases, sube a un vehículo, esos segundos no son simplemente parte de la rutina, son espacios que pueden ser reclamados para la presencia de Dios. Basta que un padre ore antes de que su hijo parta y ese transporte se convierte en vehículo de propósito. Basta que se pronuncie una bendición en la entrada y esa aula se transforma en lugar de protección. No se trata de palabras largas, sino de dirección espiritual. En Números 6, 24 a 26, Dios instruyó una bendición simple pero poderosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Esa bendición era pronunciada constantemente sobre el pueblo, no solo en ceremonia, sino en la vida diaria. Porque en cada movimiento, en cada cruce de camino, era necesario declarar dirección divina. Los espacios entre actividades también son momentos de reflexión. El enemigo muchas veces siembra ideas en esos vacíos. Pero si el corazón ha sido cubierto por oración, hay resistencia. La mente del hijo que ha sido bendecido en cada transición, se vuelve sensible a la voz de Dios y resistente al susurro del mal. Porque la oración actúa como barrera, como escudo. Y esa protección se fortalece cuando el clamor se repite con fidelidad en los puntos de cambio. Daniel oraba 3 veces al día. No porque fuera supersticioso, sino porque entendía que la constancia en la oración creaba un ambiente donde Dios se mantenía presente en cada etapa de su jornada. Cuando una familia hace del pasaje entre actividades una oportunidad para invocar a Dios, el hogar se convierte en un campo espiritual activo. No solo hay oración en la mañana o en la noche, sino también en los intermedios. Y esto crea una cultura espiritual en la que los hijos aprenden a invitar a Dios en todo momento, no solo cuando oran formalmente. Aprenden a reconocer su presencia cuando salen,
cuando regresan, cuando se preparan para cambiar de ambiente. Aprenden a no separar lo sagrado de lo cotidiano, porque la oración les recuerda que Dios está en todo lugar y en todo momento. El poder de estos momentos está en su constancia. No necesitan ser intensos, pero sí intencionales. Es la suma de cada oración durante las transiciones lo que forma un escudo invisible, lo que prepara al hijo para enfrentar desafíos con una base espiritual firme. Cuando un hijo vive sabiendo que cada paso es acompañado por el respaldo de una oración hecha en los umbrales del día, camina con una seguridad que el mundo no puede darle. Camina con una conciencia espiritual que se activa incluso en los lugares donde Dios no es nombrado, porque su espíritu ya fue marcado con una palabra dicha por alguien que tiene autoridad para hacerlo. En todas las Escrituras Dios honra el clamor hecho en medio del camino, no por lo espectacular del lugar, sino por la disposición del corazón. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, Dios ordenó que se tomaran piedras del lecho del río para levantar un memorial. No lo hizo cuando llegaron al otro lado, sino en medio de la transición, porque Dios se manifiesta en los cruces, en los trayectos, en lo que parece simplemente un paso entre dos puntos. Y si se construye un altar en ese lugar con oración, Él lo honra con presencia. La oración en las transiciones no es un acto secundario. Es una herramienta que convierte lo ordinario en sagrado. Es una forma de decirle a Dios: aquí también te necesitamos. Aquí también queremos tu guía. Y Dios, que es fiel, responde, porque Él se mueve donde se le invita. Él habita donde se le honra. Él habla donde se le escucha. Y cuando un hijo vive en medio de un hogar donde cada transición es cubierta por la oración, se convierte en terreno fértil para la obediencia, la protección y el cumplimiento del propósito. Hay momentos en los que el alma no tiene palabras y el cuerpo apenas sostiene el peso de la angustia. Hay días en que el corazón de madre o padre se convierte en una herida abierta, no por falta de fe, sino por la intensidad del amor. Cuando un hijo sufre, cuando se desvía, cuando se quiebra, el corazón que lo ama se postra, no por resignación, sino porque ha descubierto que su fuerza no alcanza. En ese espacio de quebranto, donde los argumentos sobran y las soluciones humanas fallan, es donde nace una de las oraciones más poderosas que existen, la que brota desde la aflicción. No se forma con elocuencia, ni necesita estructura. A veces es solo un suspiro, un llanto, un gemido sin forma, pero en lo invisible esas palabras rotas se transforman en fuego que sube al trono de Dios. En Romanos 8:26 se nos revela: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo no habla de una oración común, habla de una comunión desde el dolor, donde Dios mismo toma lo que no sabemos decir y lo convierte en intercesión. El dolor de un padre por un hijo no es ajeno al corazón de Dios. Desde el inicio, cuando el hombre se alejó en el Edén, el Padre Celestial no lo desechó, lo buscó, lo llamó, lo cubrió. Y esa misma naturaleza busca reproducirse en cada padre que ama desde lo profundo del espíritu. No se trata de desesperación, se trata de una entrega total que reconoce que sin Dios no hay restauración posible. El altar más efectivo no es siempre el público, ni el que se construye en lo visible. Es el que nace en la intimidad, donde un padre o una madre doblan rodillas en secreto, cuando nadie ve, cuando nadie escucha, y entregan a Dios lo más valioso que tienen. Esa oración tiene peso, tiene olor de sacrificio, tiene la fragancia del amor que no negocia, que no cede ante la oscuridad, que no renuncia aunque todo parezca perdido.
En la Escritura se revelan momentos donde la oración hecha desde el quebranto cambió el curso de una vida. En el primer libro de Samuel, Ana clamó al Señor con tal intensidad que el sacerdote la creyó ebria. No gritaba, no usaba fórmulas, solo movía sus labios y su espíritu clamaba. Fue desde esa aflicción que nació Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel. Su oración no fue una petición egoísta, fue una entrega desde la necesidad más profunda. Su corazón se convirtió en altar y Dios respondió, no con prisa, pero con precisión divina. Porque cuando un corazón intercede con esa intensidad, mueve el cielo. Cuando el dolor no se convierte en amargura, sino en ofrenda, se activa el poder de Dios sobre lo que parecía imposible. Muchos padres oran con preocupación, pero no todos oran con entrega. La diferencia no está en el volumen, sino en la profundidad. Cuando un hijo atraviesa una etapa de oscuridad, la tentación es la desesperanza. Pero ahí es donde el llamado es más a la urgente. No a hablar más, sino a clamar más. No a imponer, sino a interceder. No a controlar, sino a confiar. La oración en medio del dolor es un acto de fe que declara, no lo entiendo, pero lo entrego. Es el sacrificio del alma que dice, no puedo sostenerlo, pero sé quién puede. Y ese tipo de clamor nunca se pierde. Puede que no veas el fruto al instante, pero en el espíritu cada lágrima plantada en oración se convierte en semilla de restauración. La aflicción, cuando es llevada al altar, se transforma, no en resignación, sino en autoridad. Porque solo quien ha conocido el peso del dolor profundo puede orar con el fuego de la compasión. Esa oración no es fría ni distante. Es una oración que toca, que arde, que marca. En Hebreos 5:7 se habla de Jesús mismo intercediendo con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. El Hijo de Dios no fue indiferente al dolor, lo abrazó, lo convirtió en un canal de redención. Y ese modelo sigue vigente. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de no desperdiciarlo cuando llega. De saber que si lo llevas a los pies del Creador, Él lo usará, no lo ignorará, no lo desechará. Lo tomará y lo convertirá en propósito. Cuando un hijo se pierde, cuando se aleja, cuando parece no escuchar, el enemigo susurra que ya es tarde, que ya no hay nada que hacer. Pero la fe verdadera contradice esa voz, porque la fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que se espera. Y cuando oras desde la aflicción, no estás rindiéndote, estás guerreando. En 2 Crónicas 20:12, Josafat enfrentaba una amenaza imposible de vencer. Su oración fue sencilla, pero cargada de verdad. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Esa declaración encapsula lo que sucede en el corazón del intercesor. El dolor no paraliza, eleva la mirada y Dios responde a los ojos que lo buscan, incluso cuando están llenos de lágrimas. La oración que nace del quebranto tiene otra característica: purifica. El dolor nos despoja de todo adorno. El clamor que sale del alma no lleva orgullo, no busca aprobación, solo busca respuesta. Y por eso es poderoso, porque no está contaminado por la autosuficiencia. En ese estado, el corazón está listo para alinearse con la voluntad de Dios. Está dispuesto a decir, haz tu voluntad, pero no me sueltes. Haz tu obra, pero muéstrame tu fidelidad. Es ahí donde comienza la transformación. No solo del hijo, sino del que ora. Porque a veces Dios usa el dolor de ver a un hijo quebrado para también pulir el corazón del padre. Y en ese proceso, los dos son alcanzados por la misericordia divina. El clamor desde la aflicción también es persistente, no se agota con el tiempo, se fortalece. Porque cada día sin respuesta visible se convierte en otra oportunidad para confiar. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda insistente.
Una mujer que sin fuerza ni posición obtuvo justicia solo porque no se detuvo. Su insistencia no era arrogancia, era fe que se negaba a morir. Así también el padre que clama desde el dolor no se detiene, no porque ignore la realidad, sino porque cree en una verdad superior. Cree que lo que ve no es el final. Cree que la historia aún está siendo escrita y que su oración, aunque no se vea aún, ya está operando. Cada oración hecha en el Valle del Quebranto es una semilla y Dios es el Señor de la cosecha. El Salmo 126:5 declara: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esa es la promesa para quien ha llorado en el altar. No solo llorará, también cantará. No solo sufrirá, también celebrará. Porque Dios no es indiferente al llanto sincero. Lo recoge, lo guarda y en su tiempo lo transforma en testimonio. Esa cosecha llega, a veces en silencio, otras veces con estruendo, pero siempre con fidelidad. Porque el que clama desde la aflicción no será ignorado. El corazón del intercesor que ora desde el quebranto también aprende a ver con ojos espirituales. Ya no ora solo por resultados, ora por transformación. Ya no pide solo cambio de conducta, pide avivamiento en el espíritu. Y esa diferencia lo convierte en un canal del cielo. Su oración deja de ser reactiva y se convierte en profética. Habla lo que no se ve, declara lo que aún no existe. No porque quiera forzar el tiempo de Dios, sino porque se ha alineado con su propósito. Esa oración ya no se basa en el dolor, aunque nació en él. Ahora se sostiene en la esperanza. Dios no desoye la oración del afligido. En Salmo 34, 17 a 18 se promete: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esa cercanía no es emocional, es intervención. Cuando clamas desde el quebranto, Dios se acerca. Su presencia no solo consuela, también transforma. Y aunque no siempre cambia la situación de inmediato, sí cambia el corazón, lo fortalece, lo prepara, lo llena de paz. La oración en la aflicción es un fuego que no consume, pero purifica. No destruye, pero transforma. Y cuando se eleva al cielo con fe, Dios la recibe como sacrificio agradable, porque sabe que no fue hecha desde la comodidad, sino desde el desgarro. Y esas son las oraciones que tienen más eco en la eternidad. Cuando un acto se repite con propósito, se convierte en principio. Y cuando ese principio se siembra en el espíritu, trasciende generaciones. La oración no es solo un evento, es una edificación. Cada vez que un padre decide orar por su hijo a la misma hora, con la misma intención, está construyendo una estructura espiritual que no se ve, pero que se fortalece con cada repetición. No se trata de rutina vacía, sino de consistencia con dirección divina. El Señor mismo estableció en su palabra la importancia de la repetición como modelo de fidelidad. En Éxodo 29, 42 a 43, el sacrificio continuo se ofrecía día tras día a la entrada del tabernáculo de reunión. Y era en ese contexto donde Dios prometía encontrarse con su pueblo y hablar con ellos. Esta constancia en la oración transforma no solo el ambiente, sino la herencia espiritual. Cuando un hijo crece escuchando las mismas palabras de bendición, recibiendo la misma cobertura, viendo el mismo hábito de intercesión, su alma comienza a reconocer ese lenguaje como parte de su identidad. Así como el cuerpo se acostumbra a los sonidos del hogar, el espíritu aprende a vivir bajo la atmósfera creada por una oración que no falla. Y eso no solo marca un día, marca una vida. Porque lo que se repite con intención se memoriza
en el alma. Y lo que se memoriza en el alma se convierte en raíz. El mismo Jesús, al enseñar sobre la oración, no solo dio una pauta, sino que la reiteró con insistencia. En Mateo 6:11, al decir, danos hoy el pan nuestro de cada día, estableció que la dependencia de Dios debía renovarse constantemente, no porque Él lo olvidara, sino porque nosotros necesitábamos recordar. Cada oración diaria es un recordatorio de que todo proviene de Él. Y al orar por los hijos con la misma constancia, también se les entrena a depender del cielo. Incluso si aún no lo comprenden del todo, el Espíritu lo recibe, lo absorbe y lo guarda como herencia. La repetición en lo espiritual no debilita la oración, la refuerza. El mismo clamor que se eleva cada mañana, cada noche, en cada transición, va creando un camino invisible por donde el favor de Dios se mueve con más libertad. Así como el agua que golpea continuamente una piedra termina por transformarla, la oración constante sobre la vida de un hijo va moldeando su carácter, sus pensamientos, su conciencia espiritual. Es ese goteo sagrado el que forma convicción. Donde antes había confusión, certeza donde antes había duda, dirección donde había desorden. En Deuteronomio 6:6-9, Dios da una orden que une el poder de la palabra con la fuerza de la repetición. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No se trataba de enseñarlas una vez, sino de hacerlas parte de la estructura del hogar. Lo mismo sucede con la oración. No debe ser una ocasión esporádica, sino una disciplina permanente que se funda sobre el corazón de los hijos. No para imponerles una religión, sino para establecer un pacto. Cada generación necesita un punto de referencia. Y si un hijo encuentra en sus padres una fuente constante de intercesión, sabrá hacia dónde mirar cuando llegue la crisis. Recordará dónde había paz, recordará de dónde provenía la fuerza. Porque la memoria espiritual no se borra fácilmente cuando ha sido cultivada con fidelidad. En los días de prueba, las oraciones que escuchó repetirse durante años serán como ecos que lo llaman de vuelta. Y no importa cuán lejos se sienta, sabrá que hay un camino que lo espera. Un altar que aún arde, una palabra que no ha caducado. Por eso, orar a las mismas horas, por las mismas necesidades, con el mismo fervor, no es repetir en vano, es sembrar en profundidad, es cavar pozos en el Espíritu donde Dios depositará aguas vivas a su tiempo. Y cuando esas aguas broten, no lo harán por casualidad, sino como fruto de la fidelidad silenciosa de quien nunca dejó de clamar. Porque la repetición que nace de la fe constante es el lenguaje que Dios honra con su presencia. Hay una autoridad que no se impone con gritos ni se conquista con esfuerzo humano. Es una autoridad que nace del diseño divino, una que el cielo reconoce aun cuando el mundo la ignore. El padre y la madre no son figuras accidentales en la vida de un hijo. Son los primeros intercesores, los primeros profetas, los primeros guardianes del propósito eterno asignado a esa vida. Esa autoridad no depende de cuánto sepa, ni de cuán perfecto sea. Depende de que entienda que fuiste puesto como atalaya espiritual sobre esa alma. En Ezequiel 3:17, Dios dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Oye, pues, tú la palabra de mi boca y amonéstalos de mi parte. Esa designación no era opcional, era un llamado. Y lo mismo aplica al padre que ora. No es un recurso más, es un mandato sagrado. Cuando un padre intercede por su hijo, activa una cobertura espiritual que nadie más puede replicar. Los pastores pueden guiar, los maestros pueden enseñar, pero hay oraciones que solo se activan cuando nacen del
corazón del que engendró o crió. Porque esa conexión lleva consigo una autoridad única, una línea directa que Dios mismo estableció desde el principio. Abraham intercedió por Ismael, Isaac clamó por Rebeca, Jacob bendijo a sus hijos uno por uno. Cada uno de estos patriarcas entendía que su voz tenía peso en lo invisible, no porque fueran perfectos, sino porque eran padres. Esa posición les daba derecho legal para hablar sobre el destino de su descendencia. Dios honra esa voz, no porque esté libre de errores, no, sino porque está llena de amor sacrificial. La oración que nace del padre o la madre lleva una mezcla de autoridad y ternura que toca el corazón de Dios. Es una voz que no se apoya en méritos, sino en responsabilidad espiritual. Y cuando se pronuncia con fe, mueve los cielos. En Génesis 27, la bendición que Isaac dio a Jacob selló el futuro de toda una nación. Esa oración no fue más top, un acto casual, fue un ejercicio de autoridad profética. El Padre habló y Dios respaldó. Esa es la dimensión que se activa cuando un padre ora, no como quien espera que algo suceda, sino como quien declara lo que el cielo ya ha dispuesto. No es necesario saber orar con palabras elegantes. Basta con orar desde la posición que Dios te ha dado. Cada vez que un padre dice el nombre de su hijo ante el trono, se está levantando un muro invisible. Cada vez que una madre clama en silencio mientras su hijo duerme, se activan ángeles que rodean esa vida. Esa autoridad espiritual no caduca con el tiempo, no se debilita si el hijo crece o se aleja, permanece, porque fue entregada por Dios, no por circunstancias humanas. Y mientras se ejerza con fe, su efecto es real. Cuando Dios busca hallar a alguien que se ponga en la brecha, primero mira a los padres, porque el vínculo es más que biológico, es espiritual. Es un pacto que tiene implicaciones eternas. Y cuando ese pacto se mantiene en oración, se convierte en una fuente inagotable de gracia sobre la vida de los hijos. Porque la autoridad ejercida en lo secreto produce fruto en lo eterno. El tiempo en que vivimos exige discernimiento, pero también urgencia. La oscuridad no espera, el mundo no se detiene y el enemigo no retrocede. Pero en medio de esta realidad, Dios sigue levantando padres que comprenden que su arma más poderosa no está en sus manos, sino en sus rodillas. Porque orar por un hijo no es solo cubrir su presente, es profetizar sobre su futuro. Cada clamor que elevas ahora construye un camino invisible por donde él caminará mañana. Y aunque ese hijo aún no lo entienda, aunque no lo perciba, su espíritu ya está siendo marcado por un diseño superior que nace de tus oraciones. Orar en los horarios sagrados es más que una estrategia. Es una declaración profética. Es decirle al cielo y a la tierra que tus hijos no están a la deriva, que no caminan sin destino, que sus vidas no están sujetas al azar, sino al propósito eterno de un Dios que responde al clamor constante. Porque cuando te alineas a los tiempos de Dios, tu oración deja de ser reacción y se convierte en asignación. Ya no solo clamas por protección o consuelo, ahora oras para activar lo que el cielo ya ha escrito, para abrir puertas que todavía no se ven, para preparar generaciones que aún no han nacido. Cada palabra que pronuncias en oración no desaparece. En el ámbito espiritual, nada que es dicho con fe se pierde. Las Escrituras revelan que hay copas en el cielo que se llenan con las oraciones de los santos. En Apocalipsis 5:8 se habla de los 24 ancianos con copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto significa que tus oraciones no son ecos en el vacío,
Son fragancias eternas que permanecen delante de Dios esperando el momento de ser derramadas como respuesta. Y cuando eso ocurre, la historia cambia. Lo que declaras hoy sobre tus hijos puede ser la llave que los preserve mañana. No necesitas estar presente en cada momento de su vida para influir sobre ella. Porque la oración verdadera no está limitada al tiempo ni al espacio. Se mueve por la eternidad. Es por eso que orar en los horarios sagrados no solo fortalece el día, cubre la noche o bendice los trayectos. También te posiciona como arquitecto espiritual del futuro de tus hijos. Cada vez que oras, estás construyendo una plataforma invisible sobre la que Dios podrá operar cuando tú ya no estés. Estás legando una herencia que ni el viento del tiempo ni las tormentas de la vida podrán borrar. Dios busca padres que no se conformen con la supervivencia espiritual de sus hijos, sino que se atrevan a orar por su destino eterno, que clamen no solo por lo que sus ojos ven, sino por lo que aún no ha nacido. Porque el poder de la oración trasciende generaciones. Lo que hoy cubres en secreto, mañana será el fundamento de hijos que caminen con firmeza, que escuchen la voz de Dios en medio del ruido, que permanezcan cuando otros caigan, que brillen cuando otros se apaguen. Tú has sido llamado a ser esa voz, esa que no se silencia por el cansancio ni por la falta de resultados visibles, esa que sigue clamando aunque todo parezca en silencio, esa que permanece firme en los 3 horarios sagrados, porque sabe que mientras tú oras el cielo se mueve. Y cuando llegue el día en que tus ojos vean el fruto de lo que sembraste, entenderás que cada minuto en oración valió la pena. Porque no solo oraste por tus hijos, diste forma a su historia desde el corazón de Dios. Yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si una oportunidad que parecía prometedora se ha cerrado repentinamente, en lugar de desesperarte, pregúntate si es Jesús redirigiéndote a algo mejor. A veces, Él nos impide avanzar en una dirección, porque tiene algo más grande preparado. Del mismo modo, cuando una puerta se abre sin que la hayamos forzado y todo parece alinearse de manera perfecta, es probable que sea una señal de que estamos en el camino correcto. Aprender a discernir estas señales es clave para caminar en su voluntad. Finalmente, Jesús nos habla a través de personas. En muchas ocasiones, Dios usa a otros para entregarnos un mensaje que necesitamos escuchar. Puede ser a través de un pastor, un amigo creyente o incluso alguien inesperado. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si has estado orando por dirección y de repente alguien te dice algo que resuena en tu espíritu, considera que puede ser Jesús hablándote a través de esa persona. Sin embargo, es importante filtrar todo consejo a la luz de la Biblia y la oración para asegurarnos de que proviene de Dios y no de la opinión humana. A lo largo de la historia, Jesús ha hablado a su pueblo de muchas maneras y lo sigue haciendo hoy. Su voz no siempre